Bien, amigas y amigos, fuera de orden, continuamos con la plomería informativa. Tenemos, por supuesto, hoy más que nunca tengo que decirles que si usted es de los que pega aquel grito cuando está cansado, ¡auxilio! ¡Quiero vacaciones! Europa es una opción maravillosa, que se lo digo yo. Europa bajo costo te permite conocer Europa de la forma que tú quieres. Bueno, bonito y barato. Mire, lo que he vivido yo aquí en Valencia con la gente de Europa bajo costo, no tengo que quejarme. Me han dado las rutas por dónde ir caminando, me han indicado dónde vender la mejor paella, dónde están los restaurantes de los venezolanos aquí, dónde están las mejores playas, dónde montarse en las mejores atracciones. De verdad que ha sido una experiencia maravillosa. Si usted quiere conocer Europa, desde Colombia, desde Perú, desde Miami, desde Chile, comuníquese con la gente de Europa bajo costo, que le tienen a usted la opción que usted busca, buena, bonita y barata. Europa bajo costo, tu mejor opción para conocer Europa. Bien, gracias también a los que se han suscrito a mi cuenta en Patreon para seguir apoyando la elaboración de contenidos. Patreon.com/DeLaraF. Seguimos conversando con Alec Boyd, quien, a las grandes preguntas que se hacen cada vez que se cuestiona a la corrupción. De eso hemos hablado en este segmento, de cómo intentan matar al mensajero cada vez que hay unas denuncias de corrupción. Vamos a seguir con esta conversación en este programa especial con el periodista venezolano radicado en Londres, Alec Boyd. Bien, amigos, seguimos en esta conversación con el periodista venezolano radicado en Londres, Alec Boyd. Alec, los corruptos o los dineros de la corrupción, aquí pareciera, ¿no? Y es lo que uno más o menos a la conclusión a la que uno llega. Unos políticos que lanzan a la gente a la calle, o la gente se lanza espontáneamente a la calle. Ocurrió en 2004, ocurrió en 2014, ocurrió en 2017. Y en los tres eventos siempre ocurre lo mismo. Cuando la gente está mayoritariamente en la calle y cuando se radicalizó la protesta, con gente dispuesta a no regresar a su casa, así la maten, hasta que el régimen caiga, termina todo eso en una dirigencia política diciendo, bueno, ya va un momento, que la vía del diálogo es la indicada. Se apaga la calle, van al diálogo, pactan unas cosas allí que el régimen nunca cumple y todo termina en una elección fraudulenta. Ese modus operandi, uno normalmente dice, oye, pero estos políticos sí son brutos, que no entienden, que siempre los van a engañar. Pero entonces uno se pregunta, ¿será que estos mecanismos de la corrupción utilizados, y que ya ha sido develado el más importante, que es el que abarca el universo de Henry Ramos Alup y sus secuaces, ¿será que esta gente le pagaban para que hiciera esto a través de estos contratos? ¿O qué es lo que pasa aquí? Mira, si tú eres un contratista de esto, vamos a nombrar nombres para que la gente entienda. Si tú eres un Francisco Morillo y tú tienes unos negocios fantásticos con PDVSA, cualquier cosa que ponga en peligro tu empresa, tú vas a hacer todo lo posible por eliminarla. Es decir, tanto a la burguesía como al chavismo como a la oposición, es decir, al estamento entero de la sociedad de cómplices en Venezuela, a ellos no les conviene la calle prendida, a ellos no les conviene la guarimba, a ellos no les conviene sanciones, a ellos no les conviene bloqueos, embargos, nada de eso les conviene a ellos. ¿Por qué no les conviene? Porque sencillamente eso es cuchillo para su garganta, se me va a hacer mucho más difícil continuar básicamente saqueando el país, que es lo que todos ellos hacen y han hecho y seguirán haciendo. Entonces, ¿que apagaron las protestas? La gente de la oposición en componenda, en negociaciones con el Che, por supuesto que las pagaron. Y si vuelven a arrancar protestas mañana, van a volverse a ser apagadas otra vez. Porque a ninguno de estos bichos les conviene una radicalización de la violencia o un incremento del estado de violencia dentro del país. O sea, vamos a poner otro ejemplo. Francisco Rodríguez, el flamante ministro que nunca fue de Henry Falcón. El muchacho de Torino.
el muchacho de Torino Capital. Él dice que, oye, no puede ser, o sea, no podemos permitir que haya un conflicto en Venezuela y que Venezuela se convierta en un estado como Libia. ¿Por qué? Oye, porque entonces ¿a quién le voy a vender yo los bonos y cómo voy a seguir yo transando los bonos de un país que está en guerra? Entonces, toda esta gente que medra del Estado venezolano, de los recursos del Estado venezolano, del petróleo venezolano, de la energía venezolana, del pueblo venezolano, de los impuestos venezolanos, a esta gente no le conviene la inestabilidad. A ellos les conviene mantener la fiesta, tú sabes, tranquilita, y que Borges se dé abrazos junto con Henry Ramos Ayub y entre los dos vayan y se den abrazos con Rosales, con Omar Barbosa y con Jorge Rodríguez. Eso es lo que le conviene a esa gente. Fíjate tú, sin ir muy lejos, lo que publicaba yo hace unos días atrás o semanas atrás sobre el Handelsbanken de Noruega y cómo un banquito de Noruega le hace una presentación a PDVSA para que PDVSA, que es un ente sancionado, le haga evite las sanciones americanas con la apertura de cuentas en un banco noruego para evitar las sanciones económicas impuestas en PDVSA, que usen un banco noruego, pero que usen ese banco solamente para todo lo relacionado con la Asociación Estratégica Petrocedeño, es decir, la asociación estratégica en donde el Estado de Noruega, a través de Equinor, la antigua Statoil, posee el 67% de la parte de Equinor en esa asociación estratégica. Entonces, tú tienes al gobierno de Noruega promoviendo un diálogo desinteresado, nosotros no nos interesa nada, nosotros somos, tú sabes, neutrales y toda aquella paja, y por el otro lado tienes a unos representantes del chavismo y la boliburguesía tratando de venderle esta solución económica a PDVSA a través de un banco noruego. Entonces tú dices, oye, esa solución de ese banquito noruego que estaban tratando de implementar, ¿se la pusieron o se la ofrecieron a todas las asociaciones estratégicas de Venezuela o solamente a la asociación estratégica de la compañía estatal de petróleo noruega? Entonces ahí tú dices, oye, qué manguangua, ¿no? La de estos tipos. Claro. Entonces, claro. Esa es Rusia, el otro ejemplo. Apoyamos a Maduro, tal, no sé qué. ¿Por dónde están ahora circulando todos los pagos a todos los proveedores, a todo el mundo? Por Rusia. A Rusia le conviene que Venezuela produzca cada vez menos petróleo. ¿Por qué? Porque entonces no solamente le puede ofrecer los servicios para recuperar la producción petrolera, sino que ese vacío que en el mercado que está dejando ese poquitico de producción Venezuela que se está perdiendo, ¿quién lo llena? Rusia, Nigeria, ¿entiendes? Entonces, todo lo que Venezuela pierda y todo lo que va en detrimento de la producción de petróleo en Venezuela, ¿a quién beneficia? Oye, a los aliados de Venezuela. A Rusia. Ahora, pero toda esta desgracia y todo este baile de zamuros alrededor de un cadáver, ni siquiera de un cadáver alrededor, o sea, todavía no el cuerpo no es cadáver y ya tiene los zamuros alrededor, lleva a una pregunta. ¿Es posible que toda esta desgracia, y es una pregunta que yo me he hecho durante mucho tiempo, y tengo varias respuestas, pero quisiera saber la tuya, ¿es posible que un país, tal como se indica, haya vivido un desangre de cifras que los más discretos ponen en los 300.000 millones de dólares durante 20 años, sin que haya habido una gran complicidad, por ejemplo, de la banca? Porque ¿cómo te saca? Esos 300.000 millones de dólares no los sacaron en maleta. Imposible. Es imposible. Entonces Venezuela es el país de los banqueros ricos y los bancos pobres. Es decir, no tengo que decirte por dónde anda Escotet, por dónde anda Víctor Vargas, por dónde andan los hermanos Gil. Es decir, ellos problema económico no tienen. Entonces, ¿cómo se explica que en un país que ha sufrido la contracción económica de Venezuela, en un país en donde el valor de la moneda básicamente se ha perdido porque hay más de 1.000.000% de inflación, ¿cómo se explica que de ese mismo país existan banqueros como Juan Carlos Escotet y andan en aviones de 50, 60 millones de dólares
¿Cómo se explica que hayan empresarios como Francisco Morillo o como Alejandro Betancourt, Francisco Convic, como Raúl Gorrín? O sea, es decir, en un país donde todo el mundo es pobre y todo el mundo se ha empobrecido, ¿cómo se explica que esta gente tenga los dineros que tiene? Si Pero no, hay un milagro además de esto, ¿no? Que yo no. lo he señalado varias veces, que es importante, porque te da idea del tamaño de la desgracia. Durante estos 20 años, no hay persona en el mundo que maneje el tema económico que no ponga a Venezuela como ejemplo de la quiebra de una nación. Correcto. O sea, Venezuela ha quebrado económicamente por completo. Pero en el mismo periodo de 20 años, ¿verdad? Los dos grandes millonarios venezolanos presentes en la lista Forbes no han salido de la lista Forbes. Ellos siguen siendo los más grandes millonarios, que son Lorenzo Mendoza y Gustavo Cisneros. Pero es que hay algo adicional. Es que en estos 20 años hemos visto que ha entrado un nuevo millonario a la lista Forbes, que es Juan Carlos Escotet. Oye, no solamente ha entrado, sino que tiene más real que los otros dos. Que los otros dos. Entonces tú dices, ¿cómo se explica esta vaina? O sea, ¿cómo es posible que el país quebró, pero los tipos crecieron? Y mucho más una persona como Juan Carlos Escotet, que para cualquiera que revise su biografía, se debe tener muchísimo. Como en 30 años un tipo pasó de ser el office boy de Orlando Castro para pasar a ser el hombre más rico de Venezuela y uno de los más ricos de Latinoamérica, superando a las dos fortunas más grandes de Venezuela. O sea, ¿cómo ocurrió eso? Eso es un milagro del chavismo. Bueno, mira, a mí me gustaría hacer una invitación pública al señor Escotet, porque evidentemente él sabe cómo hacer dinero. No solamente sabe cómo hacer dinero, sino sabe cómo hacer dinero en un lugar completamente depauperado económicamente como Venezuela. Entonces, oye, que nos explique a los venezolanos cómo se hace. O sea, porque obviamente aquí todos queremos ayudar. Entonces, si yo tuviera la fórmula que tiene Escotet, a lo mejor yo también pudiera convertirme en uno de esos miembros de la lista Forbes. Oye, y yo pudiera de mi dinero donar, no sé, $1.000 millones. Oye, para que, por lo menos para paliar un poquito la crisis humanitaria en Venezuela, por ponerte un ejemplo. Para mandar medicinas, medicamentos, alimentos, cosas de esas, para ayudar a los millones de refugiados venezolanos. Oye, yo podría hacer eso y lo haría con todo el gusto del mundo. Entonces, ¿por qué ellos se reservan solamente para ellos este conocimiento mágico, digamos, de cómo hacer el dinero? Oye, que lo repartan, que nos echen el cuento a todos. Pero hay otra cosa. El mismo caso de Gorrín, es el mismo caso de Betancourt, es decir, todos son ricos de cuna, como decías tú hace rato, son ricos de cuna que solamente tienen dinero de hace 10 años para acá. Entonces, ¿qué tipo de rico de cuna es eso? ¿O es que ellos nacieron hace 10 años? No, porque la cuna, ellos nacieron en cuna de oro con diamantes, pero solo la vendieron para ser ricos cuando llegaron adultos. Exacto. Pero fíjate algo, que es una preocupación que sé que a ti también te debe atacar, porque cuando ocurre la revelación y la investigación, que no ha parado y que de verdad ha sido demoledora, del Pan Am Post, surgen los siguientes cuestionamientos. Ajá, pero si eso tenía 10 años ocurriendo, ¿por qué lo vinieron a decir ahora? Número uno, ¿no? Como si el ladrón hace 10 años o ladrón hoy sigue siendo ladrón. Y el segundo gran cuestionamiento es entonces al mensajero. No, bueno, pero es que eso no es un periodismo riguroso. No, porque es que esas pruebas no fueron debidamente mencionadas. Y hay un gran manto de silencio en los principales medios de comunicación e inclusive en medios de comunicación emergentes que uno de alguna manera puede respetar, porque uno dice, oye, se está haciendo periodismo en Venezuela desde algunos portales web, desde algunas plataformas independientes, pero ninguno de ellos durante estos 10 años habló ni del desmesurado, ni de la entrada. En Venezuela nadie sabe que Juan Carlos Escotet está en la lista Forbes. Eso en Venezuela no se menciona, ni se menciona el monto de la fortuna, ni se menciona los negocios de Gustavo Cisneros en el arco minero, de Gustavo Cisneros y de Osvaldo Cisneros, ni se menciona nada de esto. Es que han comprado a los medios también. Bueno, tú sabrás más de esto que yo, porque tú te has movido en medios venezolanos más que yo. Yo nunca he participado con ningún medio venezolano. ¿Quiénes son los grandes anunciantes en los medios venezolanos, tanto los viejos como los emergentes? ¿Quiénes son? ¿Quién anuncia ahí? ¿Quién pone publicidad en esas páginas web? Entonces, eso es
como yo puse en un hilo justo antes de que me trancaran la cuenta de Twitter el otro día, vamos a agarrar ese argumento como válido, el argumento de matar al Mensajero, Pan Am Post y Orlando Avendaño. Vamos a agarrar ese argumento solamente por hipotéticamente hablando, como válido. Y vamos a decir, ok, no le hacemos caso ni al Pan Am Post ni a Orlando Avendaño, porque supuestamente están financiados por Oscar García Mendoza y apoyan a María Corina Machado. Entonces, en esa misma línea yo te puedo decir, bueno, pero entonces tampoco podemos escuchar a Globovisión, porque Globovisión es de Raúl Gorrín. Raúl Gorrín es un fugitivo de la justicia de los Estados Unidos y el medio Globovisión es un ente sancionado por el Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, a ese medio no le podemos creer. Al Cooperante, bueno, tú me dirás que si le podemos creer al Cooperante. Con el editor estrella Oliver Blanco y con Raúl Gorrín financiando por detrás, tampoco le podemos creer al Cooperante. Entonces, ¿le podemos creer al Universal? No le podemos creer al Universal tampoco, porque compraron ese medio a través de una empresa fantasma que se robaron en Panamá, me recuerdo claramente, Tecnobreaks, y otra fantasma más en España que se llama Palisticia, y que eran los socios que estaban por allá atrás chequeando bien, Banesco. Últimas Noticias, ¿le podemos creer que está en manos de Tarek El Alzheimer y de Samar López? No le podemos creer a Últimas Noticias. Entonces vamos a hablar ahora de los medios emergentes. Efecto Tocuyo, Pro Da Vinci, Armando Info, el otro, el de Maya. ¿De qué vive esa gente, brother? ¿De qué vive esa gente? ¿Quién anuncia? Pero hay unos medios que a mí me llaman la atención que no tienen anunciantes en las páginas. No tienen anunciantes, no tienen anuncios. Y tienen y es el caso, lo voy a decir, el caso de Efecto Cocuyo. No tienen anunciantes y tienen un gran despliegue y tienen una muy buena plataforma. Hay medios como Caraota Digital que no solamente, que los anuncios que pueden tener, como que no dan para los que conocemos el mercado publicitario, para forrar Venezuela con vallas publicitarias, para que la gente lea ese medio. Hay otros medios que uno sabe que son un emprendimiento apoyado por iniciativas internacionales en apoyo a la libertad de expresión. Yo prefiero no mencionarlos porque eso es, el régimen lo ha catalogado como delito. Y de alguna manera realizan una labor interesante de cierto tipo de periodismo que tiene su valor y que yo no lo veo sospechoso. Y hay otros, es el caso de Armando Info, que tienen una plataforma de crowdfunding y de esta cuestión de suscripción, que de alguna manera uno podría decir, bueno, podría estar por allí. Pero el asunto está, por ejemplo, yo estoy en Radio Caracas Radio y yo estoy perfectamente en Radio Caracas Radio. ¿Quiénes no anuncian en Radio Caracas Radio? Radio Caracas Radio ha estado vetada del gran mercado publicitario venezolano, como no lo está FM Center, como no lo están el Circuito Mega, como no lo está Unión Radio. Cuando tú revisas la programación de Radio Caracas Radio y escuchas sus anunciantes, te das cuenta que hay unos grandes valientes, pobres comerciantes aún en un país cada vez más difícil, que te ponen un anuncio allí, que es una colchonería, que es un restaurancito, que es una bodeguita, y cuando te revisas los otros medios donde no hablan jamás de política, te encuentras a los grandes bancos, a las grandes empresas, a las grandes textiles, y entonces tú dices, bueno, pero y aquí, ¿qué país es este? O sea, es como si hubiese un país paralelo. Pero vuelvo a la pregunta, que es el gran planteamiento aquí. ¿Será que la corrupción los compró a todos, a los políticos, a los medios y a todos los demás? O sea, bueno, ¿no hay más? Tú conoces el panorama mediático en Venezuela muy bien, y yo te hago a ti esta pregunta. ¿Cuántos portales, blogs, páginas personales o medios de información públicos o privados, de individuos o de colectivos, conoces tú en Venezuela que hagan, por ejemplo, el tipo de denuncias que hago yo? ¿Cuántos conoces tú? Mira, oye, ninguno. Déjame extender un poquito más la pregunta. ¿Qué hago yo en el sentido? ¿Qué hago yo? Sea oposición, sea chavismo, sea sociedad de cómplices, sea periodismo, sea gobiernos extranjeros, sea los facilitadores del diálogo, sea los gobiernos amigos del Grupo de Lima, sea los Estados Unidos, sea quien sea. ¿Quién prende el ventilador sin mirar a las consecuencias dentro del contexto mediático en Venezuela? Esa es ahora, la
Pero te hago yo una pregunta de alguna manera, siendo abogado del diablo y utilizando las argumentaciones del diablo. Bueno, Ale, pero es que tú estás haciendo unas denuncias en un momento muy delicado y tú no crees que es mejor esperar que cese la usurpación y después que cese la usurpación ajustamos cuentas con esta gente, porque ahorita el enemigo es Maduro. No, yo no creo en eso porque yo no veo el enemigo como Maduro. Mi enemigo no es Maduro, mi enemigo es la sociedad de cómplices. Y la salida de Maduro no significa el final de la sociedad de cómplices. La salida de Maduro solo significa un reacomodo dentro de la sociedad de cómplices. Solo significa un enroque dentro de la sociedad de cómplices. La sociedad de cómplices nos... Mira, yo me fui a estudiar a la universidad solamente para entender la raíz de todo este problema. Y la raíz de este problema no es el chavismo, no es Acción Democrática, no es COPEI, no son los boliburgueses de los últimos 20 años. Nosotros llevamos desde que somos república en este plan. Y la sociedad de cómplices viene desde entonces. Entonces no se va a acabar. Por eso que a mí cuando me preguntan, oye, ¿qué opinas tú del cese de la usurpación? ¿De la usurpación de quién más o menos? Porque Maduro se puede ir, pero significa que Maduro, significa la partida del Maduro, el final del chavismo. No, Chávez se murió y todavía tenemos chavismo. ¿Significó la muerte de Perón y de Evita Perón el final del peronismo en Argentina? No, ahí están 70, 50, 60 años después. Entonces la gente tiene que terminar de entender, de identificar al enemigo correcto. El enemigo no es la cara de Maduro ni la cara de Diosdado. No. El enemigo es el conjunto de todos ellos en esos diálogos en Barbados, en la República Dominicana, en Madrid, esos saraos que montan en Washington. Ese es el enemigo. Ese es. Por eso es que yo no creo ni en Guaidó, ni en el Leopoldo, ni en el otro, ni en la madre que los parió. ¿Por qué? Porque aun cuando ellos no estén ahí, van a haber otros. Van a salir otros. Entonces, para contestar a eso, hago la otra pregunta del argumento del diablo. Bueno, Ale, ¿y tú qué propones? Bueno, es que el asunto es eso, Daniel. Yo no propongo nada. Yo no soy político. Yo simplemente soy un observador y un comentarista y un investigador. Yo no estoy buscando ni apoyando ninguna plataforma política, así como no creo en ninguna religión, no creo en ningún partido político. No puedes creer en ninguno si te precias de ser objetivo e independiente, porque en el momento que tú empiezas a levantar la mano y a decir, no, es que yo estoy con María Corina, hasta ahí te llegó la credibilidad. Entonces, yo no voy a decir, yo estoy con esto, estoy con el otro. Yo no estoy con nadie, yo sencillamente estoy observando la situación tan desapasionadamente como puedo. Obviamente es imposible, como tú bien sabes, porque como hablábamos hace un rato por teléfono, esto lo persigue a uno. Uno está de vacaciones y te están llamando y te están acusando y te están incordiando y te están diciendo y te están cerrando cosas. Es decir, uno no se puede escapar de esto. Pero lo que uno sí debe hacer, si uno es honesto consigo mismo y con la poca o mucha audiencia que uno tiene, es decir, señores, yo no estoy buscando un cargo político, yo no quiero ser nada, yo no estoy proponiendo nada. Yo lo único que estoy haciendo es echando mi versión del cuento que yo veo en diferentes sitios. Eso es todo. Entonces mi propuesta es, mira, yo no tengo propuesta, yo no tengo por qué tener propuesta. Yo soy un periodista de investigación, yo no estoy aquí para lanzar propuestas ni para resolver el problema político a los políticos en Venezuela. Entonces la gente tiene que entender eso porque es importante que cualquier persona que salga a la palestra, oye, queremos a Lorenzo Mendoza como presidente, oye, a Juan Carlos Apuro como presidente, a Daniel Lara Faría como presidente. Mira, yo no quiero ser presidente. Yo tampoco. Oye, menos mal. Entonces, ya somos dos. Entonces, como el problema en Venezuela de la idiosincrasia del venezolano es precisamente que todo el mundo quiere ser presidente, todo el mundo quiere figurar, todo el mundo quiere... La gente cree que yo hago lo que hago porque yo quiero convertirme en una celebridad. No me interesa. Y por eso esa es la misma razón por la cual no me interesa ir a mendigarle a Twitter absolutamente nada. La gente me dice, oye, pero tú tenías ya 46.000, 47.000, ¿cómo vas a echar tú por tierra ese capital?
no me interesa. Porque o sea, tú no vas a buscar recuperar la cuenta. No, yo no voy a buscar recuperar mi cuenta en Twitter. Ya lo anuncié. Fue una decisión tomada muy conscientemente. No lo voy a hacer. ¿Y por qué no lo voy a hacer, Daniel? Porque yo estaba ahí antes de que apareció Twitter. Yo tenía una paginita, a lo mejor tú no estás al tanto. Yo tenía una paginita que se llamaba Bcrisis hace muchos años atrás. Bcrisis.com. No había Twitter, mi pana. No había Facebook, no había Instagram, no había todos somos bonitos, todos somos ricos de cuna, no, nada de eso existía. Y la gente venía y leía lo que yo publicaba en cuanto a corrupción. Entonces yo voy a seguir haciendo lo que hacía todo este tiempo. Si Twitter decide no permitirme seguir usando su plataforma para distribuir estas informaciones, bueno, la gente sabe dónde venirme a buscar. Info.com, Bcrisis.com, lo que yo controlo. Lo que controlan los demás, eso escapa de mis manos. Entonces, como ya yo tengo una voz, esa voz y ese trabajo ya están reconocidos, entonces el que esté interesado en ese trabajo, que venga y lo lea en donde lo tiene que venir a leer. Oye, que Twitter no te deja, mira, lo siento, yo no le voy a ir a jalar bolas a Twitter. Muy bien. Alex, te agradezco muchísimo esta conversación. Ha sido un placer como siempre. Encantado, Daniel, coño, se quedó pendiente, perdón la expresión, se nos quedó pendiente el tema del Litigation Trust y el Pan Am Post y Ramos Ayub y la designación de Ignacio Hernández como procurador de Guaidó y el caso en Florida, el caso en Suiza. Entonces todo eso, bueno, se nos quedó pendiente esta, pero pues podemos hablar después. Mira, para hablar de la corrupción y de estos malandros, no hay, nunca alcanza el tiempo, porque los tipos son tan malandros que nacieron con una media puesta en la cabeza y una pistola en la mano, que revisar su vida es revisar el Código Penal. Así que habrá más tiempo. Muchas gracias, Alex. Gracias a ti, Daniel. Un abrazo. Hasta luego. Ha sido verdaderamente revelador conversar con Alex Boy el día de hoy. Estoy seguro que podremos seguirlo siguiendo a través de su página web infodio.com y a través de la cuenta alterna que tiene en Twitter de la página web. La página es Infodi0, como si fuese Infodio, pero en vez de tener una O al final es un 0. Infodi0, @Infodi0 con número 0. Allí, por supuesto, Alex Boy sigue informándonos y diciéndonos cosas, y por supuesto reclamando la corrupción, exponiendo la corrupción de todos estos años de chavismo. Corrupción que creó Chávez, y Chávez no la puede ver porque se murió, pero sus efectos siguen quedando. De tal manera que no puede uno más que alegrarse de que Chávez haya muerto, porque de verdad, mira, me vas a perdonar, pero la desgracia que le dejó a este país no puede hacer más que sentir uno por lo menos una tímida alegría ante la ausencia de ese desgraciado. Chiller y llore lo que quiera, se murió y no volverá. Nosotros sí volvemos el próximo lunes, porque ya se acaban las vacaciones, no puede estar de vacaciones eternas. Un ratico nada más para recargar energía, ya tengo las baterías casi llenas. El lunes nos vemos con más plomería informativa, crónica de la desgracia nacional e internacional, aquí en Fuera de Orden. Hasta entonces.